Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Black Gojeto Forever, José Luis, y Enuel Amaya Zen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, y Chloe Golden. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 180. Futuro pacífico. No te vayas demasiado, Bali. Azazel no pudo evitar recordarle a Bali, quien estaba a punto de salir de la casa. Lo sé. No es necesario que me lo recuerdes. No soy un niño al que hay que tener cuidado. Bali no se giró y simplemente se alejó. Si no eres un niño, entonces no me hagas preocuparme todo el tiempo. Al observar a Bali, que se había ido, Azazel dejó escapar un suspiro de impotencia, pero también se sintió impotente porque sabía que Bali ya no tenía un lugar en Grigori. Sin embargo, sabía que no podía ayudar a Bali ya que Grigori ya no era propiedad de los Ángeles Caídos. Además, con lo que había sucedido antes, el odio de todos hacia Bali se volvió muy intenso. Azazel no tenía ninguna duda. En el momento en que Bali entrara al Grigori, Bali sería atacado por todos debido al odio que tenían. Quizás no puedan derrotar a Riser, pero Bali creían que podían derrotarlo. Además, con lo que había sucedido anteriormente, todos solo podían odiar a Bali, lo cual era algo inevitable ya que no podían hacer nada contra Riser. Al observar a Bali, que ya no tenía un lugar que pudiera llamarse hogar, Azazel sintió dolor, tristeza y enojo, pero no pudo hacer nada. Su poder era demasiado débil para hacer algo contra Riser o cambiar todo lo que le pasó a Bali. Azazel sabía que estaba mal ya que luchar contra Riser no era más que una lucha sin sentido, pero pensaba en Bali como en su propio hijo, ya que había estado cuidando de él desde su infancia. Además, todo se debía a la arrogancia de Bali, por lo que era algo que Bali trajo él mismo, algo sobre lo que estaba indefenso. Sin embargo, el sentimiento de amor hizo que su decisión fuera parcial. Entre los Ángeles Caídos, todos querían matar a Bali usando la confianza de Azazel, pero Azazel rápidamente los detuvo y rechazó este plan diciendo que la existencia de Bali todavía era necesaria, especialmente para la reunión de las tres facciones. Antes de que comenzara la reunión, Azazel, Sircech y Michael, los líderes de las tres facciones, se reunieron y hablaron sobre su plan para crear la paz entre los tres. El primero fue mostrarle al mundo el peligro de la Brigada del Caos. Al mostrar el peligro que provenía de esta organización, todos se unirían sin importar su odio. Contra un enemigo externo que los pondría en peligro, necesitaban trabajar juntos contra ese peligro. El segundo fue mostrar esperanza. La esperanza que habían elegido era Issei Oudou. Como poseedor del Boosted Gear, Issei se convertiría en la esperanza de todos y en un héroe para todos cuando fueran aterrorizados por la Brigada del Caos. Sin embargo, con el poder actual de Issei, le era imposible luchar contra la Brigada del Caos. Fue debido a esto que la existencia de Bali era necesaria ya que Bali se convertiría en existencia para hacer brillar a Issei. ¿Qué pasa con los miembros de la Brigada del Caos que los atacaron? Azazel iba a derrotar al líder de la Brigada del Caos que vino a atacar con la ayuda de los demás. Luego, cuando todos los miembros de la Brigada del Caos fueran derrotados, Bali saldría y les diría a todos que se uniría a la Brigada del Caos, y para entonces, enviarían a Issei a luchar contra Bali, creando una imagen donde Bali los traicionó y se convirtió en espía dentro de esta organización terrorista. Para entonces, todo estará en su lugar. Issei se convertiría en un héroe que resolvería todos los problemas y la existencia que conectaban a las tres facciones. Mientras tanto, Bali se convirtió en un espía que les informaría sobre la Brigada del Caos, diciéndoles lo que esta organización planeaba hacer, minimizando el daño causado por la Brigada del Caos. Naturalmente, este plan no era perfecto, ya que el poder de Issei aún era dudoso, especialmente cuando no había demostrado su valía. Además, ¿era la Brigada del Caos tan débil como imaginaban?
Sin embargo, la existencia de la Brigada del Caos se había convertido en un aceite para suavizar la relación entre las tres facciones, llevando la paz a todos. Si hubiera un factor variable, sería Riser. Lo único afortunado fue que mientras nadie provocara a Riser, todo estaría bien. Sin embargo, algunas personas que se unieron a esta reunión habían provocado a Riser, lo cual era algo que preocupaba a Azazel. Sin embargo, Azazel sabía que Riser apoyaba esta paz, y Riser tampoco planeaba unirse a esta reunión, así que todo debería estar bien, ¿verdad? Aún así, Azazel se preguntó por qué sentía que su corazón palpitaba como si estuviera a punto de llegar una tormenta. Bueno, ahí está Sirthech. Azazel sabía lo fuerte que era Sirthech, y debería ser imposible que algo sucediera con Sirthech cerca, considerando que Sirthech era el demonio más fuerte que jamás había nacido en este mundo. Con ese optimismo, Azazel continuó revisando todos los planes nuevamente, ya que un error conduciría a la perdición. Sin embargo, Azazel tenía una duda. ¿El aislamiento de Valí por parte de Grigori se debió a un accidente o fue el plan de Riser? ¿Ese ataque a la sede de Grigori fue algo que Riser hizo deliberadamente para aislar a Valí de todos? ¿O simplemente deseaba conquistar a los Grigori? Azazel sintió miedo, pero sacudió la cabeza, especialmente cuando pensó en la expresión de Riser en ese momento. Sin embargo, sacudió la cabeza al pensar que todo era solo una coincidencia. Sin embargo, Valí, que había salido de la casa, caminó bajo la noche sombría. Su expresión era inexpresiva, dejando claro a cualquiera que su estado de ánimo estaba lejos de ser bueno. Ese bastardo. Valí estaba lleno de odio e ira cuando pensó en lo que le había sucedido a Grigori. Si bien le daba vergüenza admitirlo, Grigori era como un hogar para él, especialmente cuando lo habían cuidado desde la infancia cuando no tenía a nadie en quien confiar. Sin embargo, ese hogar ya no estaba allí, excepto Azazel, todos estaban decididos a matarlo para complacer a Riser. ¡Qué cobarde! Valí sintió que Riser era un cobarde por irrumpir en el cuartel general de Grigori en lugar de luchar contra él directamente. Valí. Albion podía sentir la frustración en el corazón de Valí, pero no había nada que pudiera hacer excepto permanecer a su lado. Estoy bien, Albion. No soy tan débil como para caer y todavía necesito derrotarlo. Sí, iba a derrotar a Riser. Valí podría haber perdido uno de sus brazos, pero aún así, no iba a darse por vencido. Iba a hacerse más fuerte y borrar a Riser de este mundo, ya que la existencia de Riser era demasiado peligrosa. Ya no quería perder a nadie importante en su vida, por lo que iba a borrar a Riser de este mundo incluso si pudiera convertirse en el enemigo de Serafall y Leviatán, la casa Sikri y también la casa Fenex. Valí juró en nombre de Lucifer y el emperador dragón blanco. Pero ten cuidado, Valí. No sabrás lo que está planeando. Aconsejó Albion. Después de todo, su oponente era un demonio, un ser malvado conocido por ser malvado. Riser era diferente del orgulloso dragón que lucharía como un guerrero valiente y definitivamente usaría un método despreciable. Albion deseaba que Valí tuviera cuidado contra semejante oponente. Lo sé. Valí. Sin embargo, su conversación se detuvo repentinamente cuando pudieron sentir que estaban rodeados por una barrera. Lo sé. La expresión de Valí de repente se volvió solemne y todo su cuerpo estaba tenso mientras se preparaba para la batalla. Como descendiente de Lucifer y el emperador dragón blanco, nunca había temido un desafío. En cambio, les dio la bienvenida, luchó contra ellos y mostró cuán impotentes eran contra su poder. Todavía. Ha pasado un tiempo, lo que sea Kun. En ese momento, ya fuera Valí o Albion, sintieron que estaban envueltos en terror. La figura que les había causado una pesadilla apareció frente a ellos tan repentinamente sin que estuvieran preparados. Sin embargo, incluso si Valí sentía terror contra esta figura, la furia en su corazón era mayor e imparable. Fue como una erupción volcánica que no se podía detener. Levanta R. Valí iba a matar a este bastardo. Sin embargo, Riser sonrió mientras pensaba en su futuro pacífico. Capítulo 181. ¿Quién es más cruel? No hagas ruido. Es en mitad de la noche. Todos están durmiendo, ¿sabes? ¿Y si despiertas a todos? Riser arqueó las cejas, pero Valí lo ignoró. Divino correo de escala Yevidora. No hubo ninguna duda.
Valí rápidamente usó un balance breaker, ya que su oponente no era alguien a quien pudiera tomar a la ligera. No, iba a usar todo lo que hizo para derrotar a este tipo. Sin embargo, ¿por qué? Porque este chico estaba sonriendo. A pesar de enfrentarse a un poder demoníaco tan masivo que Valí emitió y al poder de la división divina, Riser estaba tan tranquilo como siempre. Riser incluso tenía una pequeña sonrisa en sus labios como si todo estuviera bajo su control, y Valí no era nada ante sus ojos. Esto hizo que Valí, que era la combinación de Lucifer y el Emperador Dragón Blanco, que eran dos encarnaciones de orgullo que se combinaban, fuera incapaz de controlar su emoción, mirara a Riser peligrosamente, pero no se acercó a Riser descuidadamente como lo hizo. No sé qué estaba planeando Riser. Caray, ¿realmente no escuchas a la gente, eh? Sin embargo, todavía deseas pelear conmigo incluso si sabes que no tienes ninguna posibilidad contra mí. Debes saber que la muerte es tu único destino, y ahora solo tienes un brazo para luchar contra mí. Aún así, ¿todavía te atreves a pelear conmigo? Incluso si Valí lo miraba fijamente con una mirada provocadora, Riser todavía estaba tranquilo y hacía esas preguntas con facilidad. Para ser honesto, estaba asombrado por el coraje y la estupidez de Valí. Si bien sabía que era bastante insultante para Valí, sentía como si estuviera enfrentando a Issei. Los dos no eran muy diferentes y parecían tener pérdida de memoria a corto plazo, lo que hacía que lo provocaran todo el tiempo, a pesar de que sabían que no eran sus oponentes. ¿Se debió al hecho de que era demasiado amable? Sí. En realidad, no hay necesidad de dudar ya que debes borrar a este tipo de oponente que tiene mala cabeza. Mala cabeza, de alguna manera Riser sintió que el sistema era correcto ya que sabía que Valí no iba a la escuela. Si bien Issei puede parecer más estúpido que Valí, para ser honesto, su coeficiente intelectual era bastante similar entre sí. A pesar de que Valí sabía que era débil y que ni siquiera era el oponente de Riser, aún así provocó a Riser. Francamente, Riser también estuvo de acuerdo en que este tipo de oponente debería ser borrado ya que tener este tipo de oponente era problemático ya que no conocían la palabra rendirse en su diccionario. Sin embargo, con lo que había ganado, sabía que Valí solo podía inclinarse ante él y nunca más se atrevería a luchar de nuevo. Además, Riser sintió que era un desperdicio si no usaba a este bastardo, ya que Valí definitivamente era una buena herramienta. Soy. Valí respondió en voz alta y sin miedo. No perdonaré lo que has hecho. Además, si sientes odio hacia mí, entonces ven hacia mí en lugar de actuar como un cobarde atacando a los demás. ... Riser se quedó sin palabras. ¿Cobarde? Hubo un cobarde que se atrevió a cargar contra el cuartel general de Grigori, enfrentándose solo a todos los ángeles caídos en toda regla. Sin embargo, Riser sabía que era imposible para Valí entender lo que estaba planeando. Además, hablar con gente estúpida era una pérdida de tiempo. Claro, entonces. Luchemos, pero cambiemos de ubicación. Riser se giró, dándole la espalda de Valí. ... Valí frunció el ceño, pensando que Riser era demasiado descuidado o lo subestimaba cuando Riser se atrevió a darle la espalda. Sin embargo, como dragón y descendiente de Lucifer, iba a luchar contra su oponente de una manera justa y equitativa en lugar de usar un arma sucia. Truco. Todavía. Oh, se me cayó algo. Riser se agachó mientras recogía algo del suelo, pero al ver las cosas que caían a su lado, Valí sintió que su corazón se detenía antes de latir tan rápido. Los ojos de Valí se abrieron cuando no podía creer lo que había visto. Lo que Riser dejó caer fue una foto. Sí, una foto. Fue una foto que Riser tomó en Italia con Gabriel. En la foto editada aparecen dos niños y la madre de dos. Si fueran otros, es posible que no entendieran quiénes eran esas personas. Incluso Riser no sabía cuál era su identidad al principio. Al fin y al cabo, no sabía nada y solo vino a Italia por su ubicación. Capacidad. Sin embargo, después de ver a esas tres personas, comprendió instantáneamente quiénes eran. Como era de esperar, en el momento en que Valí vio esta foto, mostró una fuerte reacción ya que no podía creer lo que había visto. Sin embargo, Riser ignoró la reacción de Valí y solo sonrió. ¿Has estado en Italia? Si no, deberías hacerlo, ya que allí había mucha gente amable. Te mataré, Riser.
Balí estaba furioso y no podía controlar sus emociones, ya que esas personas en la foto eran 3 personas que no deberían ser tocadas por nadie. En esa foto, era una foto de la madre y los hermanastros de Balí. Después de que mataron a su padre, la madre de Balí fue separada de él y su memoria fue borrada para que no volviera a estar involucrada en el mundo sobrenatural. Balí estaba feliz con eso porque sabía que no había necesidad de que su madre volviera a sentir tristeza y dolor. Incluso si ella se olvidaba de él, estaba bien, ya que él sabía que su existencia no le traería nada más que miseria. Si bien Balí odiaba a su padre y a su abuelo, amaba a su madre porque ella era la única persona que le había brindado bondad. También era debido a esto que quería darle felicidad y se alegraba de que ella obtuviera la felicidad, especialmente después de volverse a casar y formar una nueva familia. Sin embargo, todavía, una vez más, su existencia le trajo miseria. Riser había traído un peligro para su madre y sus hermanastros. Este chico se atrevió a tocar lo que no debería haber tocado. Del mismo modo, Albion también estaba furiosa debido al movimiento humilde y cobarde de Riser. Los dos habían decidido borrar a Riser de este mundo. Sin embargo, frente a esta ira, Riser estaba aún más furioso. El deseo de Riser era simple y solo deseaba una vida pacífica. Solo quería pasar sus días con sus mujeres sin que nada le molestara. ¿Era demasiado su deseo? Nunca preguntó mucho. Nunca había molestado a los demás, y tampoco era un tipo retorcido que tuviera la necesidad de matar a cada persona que lo tocara levemente. Sin embargo, ¿por qué los enemigos seguían acercándose a él? ¿Por qué el mundo fue tan cruel con él? ¿Por qué tuvo que afrontar tantos de estos problemas? Además, Balí olvidó quién era el que había amenazado con matarlo. Balí olvidó qué tipo de problema le había traído. Balí pensó que no haría nada y se dejó matar por él. No bromees. Si quieres matarme, entonces te mataré a ti primero. Sin embargo, Riser sabía que matar a Balí le daría un sinfín de problemas, especialmente cuando sabía que podría convertirse en el pecador que haría que la paz de las 3 facciones terminara en un fracaso. Incluso si hubiera controlado a los ángeles caídos, eso no significaba que no pudieran traicionarlo, ya que, siempre que vieran una oportunidad, lo derribarían. Además, también estaba Sirthech. Si Sirthech se movía, Ajuka también se movería. Azazel era el mismo, ya que Riser sabía qué clase de hipócrita y mentiroso de 2 caras era este tipo. Si bien Serafall, su familia y la familia Sikri lo ayudarían, sabía que su ayuda era limitada. Para entonces, no sería extraño que viviera en la cárcel y le culparan de todos los fracasos. Si bien también había otro camino al unirse al criminal, vivir en la oscuridad, Riser no quería eso porque quería vivir en la luz. Ese futuro definitivamente no era algo que él quisiera ver. Entonces iba a volverse cruel. Sé un demonio. Sé un monstruo. Conviértete en su pesadilla. Para todos sus enemigos, iba a hacer que se arrepintieran y vivieran en la miseria mientras los mataba lentamente. Capítulo 182. Riser sigue siendo amable. Si me tocas, entonces se van a morir. Cuando esas palabras cayeron, Balí, que estaba a punto de vencer a Riser, detuvo su movimiento y no se atrevió a tocarlo, pero sus ojos bajo la armadura estaban llenos de odio y furia. No los involucres. Si quieres pelear, te daré la bienvenida en cualquier momento. No huiré. No actúes como un cobarde, bastardo. Balí no pudo continuar con sus palabras cuando le abofetearon la mejilla. Incluso si su rostro estaba cubierto por una armadura, la bofetada de Riser no era algo que pudiera ser bloqueado por una simple armadura. Una chispa negra parecida a un relámpago surgió de su bofetada. En el momento en que Balí fue golpeado, sintió que su cabeza estaba mareada y le zumbaba el oído. Deshacer tu balance, Breaker. Como Riser había robado toda la investigación realizada por Grigori, sabía muchas cosas sobre el Sacred Gear, incluido el estado más fuerte más común del Sacred Gear, balance Breaker. Balí se quedó en silencio y no dijo nada, ni hizo nada. Pero... no me hagas repetir lo mismo. Balí. Albion habló con Balí a través de su mente cuando se enteró de la decisión de Balí. Nadie podría decir qué podía hacer este loco.
No, este tipo podía hacer cualquier cosa ya que Riser podía incluso ir a Italia, pretendiendo ser alguien que se preocupaba por la paz en el mundo sobrenatural, pero la verdad era que solo venía a buscar la debilidad del emperador dragón blanco. Esto fue lo que convirtió a Riser en un oponente temible. Cuando nadie sabía de esta debilidad, Riser lo sabía. Incluso si esta debilidad era solo un civil que no estaba involucrado en el mundo sobrenatural, a él no le importaba y los involucró despiadadamente sin que ellos lo supieran, ya que pensaban en él como un amable hermano mayor. Frente a tal oponente, Balí sintió que todo su cuerpo temblaba debido al frío, y todo su cuerpo estaba constreñido por poderosas cadenas que lo apretaban con fuerza. Quería escapar, pero no pudo. Estaba atrapado allí y todo estaba bajo el control de Riser. Aún así, debido a esto, Balí siguió sus palabras y lanzó su balance breaker. Pero una poderosa patada golpeó su pecho. ¡Gua! Balí. Como antes, tenía las costillas rotas, lo que hizo que Balí recordara el terror de ese día. Bastardo. La ira de Albion no pudo ocultarse de su fuerte voz. A pesar de que fue sellado en la división divina. Todavía tenía su conciencia, mostrando cuán grande era su odio hacia Riser. ¿Estás seguro de que me hablarás así? Su familia podría morir si me hablas en ese tono. Albion. Incluso si Balí sufría un dolor extremo, regañó duramente a Albion. Balí. Por primera vez, Albion se dio cuenta del sentimiento de impotencia. Sin embargo, incluso si su cuerpo estaba dolorido, los ojos de Balí nunca murieron mientras miraba a Riser. Sin embargo, Riser era el que más odiaba este tipo de ojo. ¿Balí pensaba que era justo? Aunque Balí fue quien lo provocó. Balí pensó eso mientras fuera descendiente de Lucifer y poseedor de la división divina. ¿Iba a ser perdonado? Entonces, mientras Balí tuviera todo eso, ¿estaba bien arruinar su vida? Aún así, Balí era estúpido, por lo que Riser entendió que este tipo era un idiota y que no tenía sentido hablar con ese tipo. Como el inteligente, Riser sintió que necesitaba enseñarle qué tipo de error había cometido Balí. Aún así, Riser no se molestó en golpear a Balí nuevamente porque sabía que el daño físico era inútil. Para este tipo de hombre, el daño físico no tenía sentido. Riser también sintió que su ropa se ensuciaría al golpear a este tipo, así que esa patada fue suficiente. Es curioso que puedas pensar que eres la víctima aunque hayas sido la causa de todo. Al ver a Riser sonreír y escuchar su tono relajado, Balí frunció el ceño mientras se apretaba contra su dolorido pecho. Para ser honesto, no te odio, o mejor dicho, nunca te conocí hasta que nos conocimos en la Academia Kuo. Riser suspiró mientras pensaba en su pasado. Si es posible, no quiero que seamos enemigos. Entonces, ¿por qué hiciste todo esto? Balí reprimió su ira mientras hacía esa pregunta. ¿Por qué Riser necesitaba amenazarlo con su madre y sus hermanastros? ¿Por qué este tipo planeó matarlo? ¿Por qué tuvo que afrontar esta injusticia? No es tu culpa. Mi culpa. Al escuchar una respuesta tan natural de la boca de Riser, Balí estaba confundido y también en duda ya que nunca había pensado que había hecho algo malo. ¿Eres tan estúpido que lo olvidaste todo? ¿Era tu cerebro tan pequeño que todo lo que podías pensar era solo pelear y pelear? Riser miró fijamente a Balí, lo que hizo que se estremeciera y fuera incapaz de mirarlo directamente, pero agarró su cabello con fuerza, obligando a Balí a mirarlo a los ojos. Usas tu pequeño cerebro y tratas de recordar quién me habló con condescendencia y arrogancia como si fuera basura. Intenta recordar quién deseaba darme una paliza antes. Intenta recordar quién deseaba matarme. Intenta recordar quién anunció delante de todos, juró y juró que me iba a matar. Oye, mirarme. La voz de Riser era tranquila, fría y sin ninguna emoción, pero hizo que el pecho de Balí se congestionara tanto y su cuello estuviera estrangulado que no podía respirar. Además, debido a la mano de Riser, no podía apartar la mirada de él y se vio obligado a mirar fijamente a los ojos abisales de Riser, dándole una sensación espeluznante y de terror. Entonces, ¿crees que está bien que me mates y me amenaces, pero no está bien que yo te amenace? Eso es injusto, ¿verdad? Qué irrazonable. Ahora, debes entender que si tu madre y tus hermanastros están muertos, entonces todo es culpa tuya. No solo los hermanastros y la madre, sino también Azazel, los Grigori y muchos otros. Si todos están muertos, es toda tu maldita culpa.
Riser susurró esas palabras lentamente para que Valí entendiera las consecuencias de sus acciones. Mi culpa. Sí, es por eso que no te mataré, pero te cortaré las extremidades para que no puedas luchar y sellar tu división divina. Y poder, luego te obligaré a verme matar a todas las personas que te importan una por una mientras te arrepientes de tu decisión. No. Por favor, no lo hagas. No los mates. Solo mátame. Yo soy el indicado, ¿verdad? Soy yo quien te ha causado tantos problemas. Acabo de terminar con mi vida. No los involucres. Te lo ruego. A Valí no le importaba lo feo que estuviera en ese momento. Valí se arrastró en el suelo mientras seguía comenzando con él, dándose cuenta de qué tipo de oponente había creado. Valí se arrepintió. Si fuera solo su vida, a Valí no le importaría, pero ¿qué pasa con los demás? Como Valí pensó que solo podía ver morir a todas las personas que le importaban, una por una, ya que no podía hacer nada, podría ser mejor para él morir. Por favor, te lo ruego. Caray, ¿por qué me haces parecer un chico malo? ¿No eres tú el que me provoca y el que empieza todo? Riser estaba lleno de impotencia mientras veía a Valí de pie, abrazando su pierna con fuerza, suplicándole, casi besando sus zapatos de piel de becerro. Él tampoco quería convertirse en un demonio o un monstruo, pero ¿no fuiste tú quien lo obligó a convertirse en uno? Dime qué desea Azazel que hagas. Preguntó Riser mientras pateaba a Valí porque no quería que Valí le ensuciara los zapatos. A Valí no le importaba el dolor en su cuerpo y narró el plan que Azazel deseaba que hiciera. Riser no lo mató de inmediato, por lo que supo que Riser tenía un plan para él. Sin embargo, esto también le generó cautela, pensando que Riser podría obligarlo a matar a Azazel. Aún así, si Riser deseaba matar a Azazel, incluso si sabía que podría matar a los demás, apostaría a ir a vida o muerte, matando a Riser y llevándolo con él al infierno. Sin embargo, Valí de repente recordó las palabras de Azazel. Él es inmortal. Incluso si lo matas, no puede morir. Si no puedes matarlo, él matará a los demás. Con esas palabras, Valí no se atrevió a hacer nada y contó todo sinceramente ya que se había rendido, solo esperando que Riser no le hiciera una petición cruel. Después de todo, la vida de su madre y sus hermanastros estaba en manos de Riser. Mirando a Valí, Riser suspiró al ver los ojos de Valí, pensando que todos en este mundo eran estúpidos porque pensaban que tenían una oportunidad contra él, ignorando las consecuencias. ¿Pensaron alguna vez que él les daría misericordia? ¿Pensaron alguna vez que los iba a dejar ir? A Riser no le gustaba matar, pero como lo obligaban, no había nada que pudiera hacer ya que su felicidad significaría su miseria. Está bien, lo entiendo. Aún así, tenía que decir que Valí era un buen chico ya que Valí dijo todo con sinceridad. Puedo dejar ir a tu madre y a tus hermanastros. En realidad, Valí se sorprendió. Sí, no les haré nada. No los mataré, pero quiero que hagas algo por mí. ¿Qué es? Valí se puso ansioso, pero Riser lo ignoró y dijo su petición como si le hubiera pedido a Valí que le comprara helado en la tienda de conveniencia. Mata a Sircech por mí. Capítulo 183. Cada uno de sus pensamientos. Riser ignoró la reacción de Valí y habló sobre el plan de cómo Valí iba a matar a Sircech antes de irse en silencio. En cuanto a si Valí iba a hacerlo o no, Valí no tenía otra opción, especialmente cuando su familia estaba en manos de Riser. Creo en ti, Valí. Como emperador dragón blanco y descendiente de Lucifer, deberías poder hacerlo. Ah, claro, no deberías decírselo a nadie. En el momento en que le dices a alguien, no necesito recordártelo, ¿verdad? Luego, cuando Riser desapareció sin dejar ningún rastro, la barrera que los rodeaba desapareció y Valí volvió a la realidad pensando que todo era un sueño, especialmente cuando Valí ya no sentía el dolor en su pecho mientras su cuerpo sanaba. Sin embargo, sabía que lo que había sucedido anteriormente era una realidad. ¿Vas a hacerlo? Albion preguntó con inquietud. Deberías saber cuán difícil es su petición y qué podrían aportar tus acciones a las personas de tu entorno. ¿Tengo otra opción? No, Valí no tenía otra opción. Lo deseara o no, solo podía hacerlo porque sabía que no podía luchar contra las palabras de ese demonio. Sin embargo, Valí se alegró de no necesitar matar a Azazel o a sus conocidos. En cuanto a Sircech,
Aunque Bali tuvo que pedir perdón porque Sircech lo había salvado, su familia era más importante y, como había dicho antes, no tenía otra opción. Además, Sircech era simplemente un extraño para él. Sin embargo, con su pequeño cerebro y su actitud ingenua, es posible que Bali no comprenda las consecuencias de su acción y qué tipo de reacciones en cadena traería su acción. Sin embargo, comprendió el sentimiento de arrepentimiento, especialmente cuando intentaba luchar contra él. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer y necesitaba regresar para no hacer que Azazel se diera cuenta de todo. A diferencia de antes, sus pasos eran más débiles y se sentía asustado, como si pudiera sentir ojos que lo miraban desde la oscuridad, amenazándolo a él y a todas las personas a su alrededor en cualquier momento y en cualquier lugar, en el momento en que abría la boca. Aika Kiryu no estaba segura de cuántas veces había hecho esto. Se acostó en su cama aturdida mientras miraba el desgastado papel de convocatoria que había elegido ese día, esperando que saliera el que buscaba. Sin embargo, no importa cuántas veces lo deseara, él no salió, como si su existencia fuera solo un sueño. ¿No podrían volver a verse? Cuando pensó en esto, sus ojos se llenaron de lágrimas, llorando. Sin embargo, ¿cómo podrían no serlo? Por primera vez, se había enamorado de alguien. Aunque este alguien no era un ser humano como ella, era un demonio, y no había duda de lo que ella sentía por él. Sin embargo, aunque de repente desapareció de la nada, ella no se rindió y continuó buscándolo. Utilizando el Feng Shui que él le enseñó, ella conoció a los otros demonios de esta ciudad, quien resultó ser Asia, su mejor amiga. Francamente, estaba sorprendida, pero al mismo tiempo, estaba contenta porque Asia era alguien a quien conocía, así que no había nada de qué preocuparse. Para ser honesta, ella sabía que todo se debía a él. Sí que él. Si le enseñara era otra cosa, tal vez no pudiera encontrar su pista fácilmente. Sin embargo, con el Feng Shui, ella mejoró enormemente su suerte, encontrando rápidamente las pistas para encontrarlo. Como era de esperar, en el momento en que le preguntó a Asia, ella le contó todo y también entendió lo maravilloso que era él. Sin embargo, él. Desde los ojos de Asia era diferente a sus ojos cuando vio su lado gentil, pero Asia vio su lado despiadado. A los ojos de Asia, ella conocía a él. No era alguien a quien ella pudiera provocar. Sin embargo, para Aika, él era alguien a quien ella amaba. Sin embargo, incluso si Aika dijo muchas cosas, Asia no fue estúpida y no contó sobre la pelea que ocurrió con Quoth porque fue aterradora. Sircech podía borrar a todos los demonios que lo seguían, entonces ¿qué pasa con Aika, que era simplemente una humana normal? Si era posible, Asia no deseaba que Aika estuviera involucrada en este mundo ya que era peligroso. Sin embargo, a Aika no le importaba el peligro. No, tal vez ella no lo entendiera porque estaba obsesionada con encontrarlo, pero después de ese día, cambió. Aika conoció a él. Pero a diferencia de él, a quien veía todas las noches, él vio que ese día era tan frío, ignorándola como a una extraña. Además, el horror que sintió ese día permaneció en su cuerpo, y no pudo sacudirlo, dándose cuenta de lo pequeña y débil que era su existencia. En ese momento, Aika se dio cuenta de la realidad que tenían ante ellos. Él estaba por encima de todos, en lo alto del cielo. Mientras tanto, ella estaba en el suelo y solo podía mirarlo porque sabía lo peligroso que era su mundo y lo impotente que era ella en ese momento. Sin embargo, el hecho de que él la ignorara ese día no cambió. ¿Por qué hizo eso? ¿Le preocupaba que ella se involucrara en su problema? ¿O la estaba tirando a la basura? Aún así, ella sabía que él tenía esposa y era algo inevitable que él eligiera a su esposa, aun cuando pensaba en la mujer que estaba a su lado. Temblar. Abrazó su cuerpo con fuerza ya que su cuerpo no había olvidado el sentimiento de miedo de esa mujer. Sin embargo, deseaba que fuera él quien decidiera ignorarla. Ser su mujer significaba que ella podría ser un objetivo. ¿O fue debido a Issei? Escuchó de Asia que Issei a menudo causaba problemas a Riser. Aika no lo sabía, pero sabía que si deseaba conocerlo, necesitaba volverse más fuerte. Si no podían conocerse, entonces ella vendría con él al inframundo. Después de todo, le era imposible olvidarse de él y deseaba estar con él. No había manera de que ella pudiera aceptar el fin de su relación así. Mientras tomaba una decisión, utilizó su Feng Shui.
dejando que su suerte la llevara por el mejor camino que pudiera hacerla llegar a su destino y lograr su deseo de conocerlo. Akeno, que había lavado su cuerpo, se preparó para dormir, pero a diferencia de antes, él no estaba a su lado. ¿Era siquiera posible que regresara? Akeno sabía que el conflicto entre Riser y Sircech había llegado al punto en el que ninguno de los dos daría marcha atrás. No sería extraño si intentaran matarse entre sí de nuevo, y como sirvienta del Grimory, le era imposible ir tras Riser ya que era una traición y, en el peor de los casos, podría morir. Sin embargo, cuando pensaba en el mundo sin él, no había duda de que ese mundo definitivamente no era algo digno de vivir. Sin embargo, no planeaba suicidarse ya que todavía quedaba una pequeña esperanza en su corazón. Incluso si sabía que podría ser imposible, ya que sabía lo decidido que estaba cuando tomó su decisión, en lo profundo de su corazón deseaba que él pensara en ella dentro de su corazón. Acostada en su cama, no pudo evitar recordar sus reuniones. Al principio, ella lo sedujo y él se acercó a ella a pesar de que sabía que lo que haría no le causaría más que problemas. Entonces, ¿fue este su castigo? ¿Era este su karma? Sin embargo, si no la conocía, entonces estaba bien. Como antes, debería contentarse con observarlo desde la distancia. Eso fue suficiente para ella, pero no ocultó su presencia. En el momento en que él llegó, ella rápidamente lo notó. Se levantó de su futón y abrió la puerta corrediza cerca de su habitación. Allí vio la figura que había deseado conocer. Sin embargo, sus sentimientos eran complejos. Estaba feliz de verlo, pero al mismo tiempo se preguntaba si estaba bien que él estuviera cerca de él, especialmente cuando su existencia no le traería más que problemas. Sin embargo, sus pensamientos no le importaron mientras la abrazaba y besaba los labios. Había pasado un tiempo desde que estaban juntos, y ella estaba en el rastro mientras se besaban mientras inconscientemente sacaba la lengua como un perro entrenado, pero luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo, deseando alejarse porque tenía miedo de hacerlo. Traerle desgracias y desastres, pero, al final, no pudo. Ella lo abrazó fuerte y no lo soltó como quien queda atrapado en el desierto y encuentra un oasis por primera vez. Ella buscó con avidez su existencia mientras ignoraba su vergüenza, actuando como un animalito lascivo. Dámelo. No hubo palabras de él. Riser era como un semental salvaje que iba con una yegua lasciva. Sin embargo, una pequeña figura estaba parada en un rincón, mirándolos en silencio mientras se cubría la boca con las manos y abría mucho los ojos porque estaba en shock por lo que había visto. Capítulo 184. Boyeur. En sus brazos, Akeno no estaba segura de cuántas veces anhelaba que sucediera. A menudo soñaba con él. Él era el único. Esa noche no le importó nada y siguió moviendo su cintura, agitando su cabello sin parar. La joven, a quien a menudo se la llamaba la personificación del Yamato Nadeshiko. Ya no se veía una belleza japonesa, el epítome de la belleza pura y femenina. En ese momento, ella era solo una mujer que buscaba a su hombre para dominarla, atormentarla y poseerla. Ella deseaba que él estuviera loco por ella mientras se dejaban arder juntos en esta llama de pasión. Ya fuera Rías, Sircech o cualquier otro, ninguno de los dos lo estaba ante sus ojos. A sus ojos, solo eran el uno para el otro. A ninguno de los dos les importaban las otras cosas, y solo se centraban en hacer el amor. Su acto definitivamente no fue como lo podría hacer una criatura con pensamiento racional. En este acto, eran bajados a un animal en celo, centrándose únicamente en el acto. Sin embargo, podrían darse cuenta, o no, de que una sola figura había estado mirando en su dirección y era incapaz de alejarse. No era que tuviera un pasatiempo voyeur, pero sus piernas estaban demasiado débiles ya que no podía caminar debido al shock que sintió cuando los vio a los dos. Koneko Touhou no sabía qué hacer y solo los miró desde su escondite mientras contenía la respiración. En cuanto a por qué decidió mudarse a la casa de Akeno, todo se debió a cuando abrazó a Akeno ese día. Se sintió tranquila cuando abrazó a Akeno, pero al mismo tiempo, también sintió curiosidad al oler su aroma en su cuerpo. Luego, para entonces, después de que ella notó su olor en el cuerpo de Akeno, incluso si era débil, casi todos los días, podía oler su olor en el cuerpo de Akeno. Sin embargo, Koneko nunca había hablado con nadie sobre este asunto y simplemente lo mantuvo dentro de su corazón, pero también fue debido a esto que se acercó a Akeno ya que este aroma la calmaba, dándole tranquilidad y tranquilidad.
especialmente después de esa inolvidable pelea en la Academia Kuo. Era un día que nunca podría olvidar, y aún podía recordar su figura que seguía luchando sola contra tantos. Ese día, nunca había sentido que fuera tan agradable y afortunado tener a alguien que pudiera protegerla. Incluso si él no vino, especialmente por ella, su existencia trajo tranquilidad a todos. Sin embargo, sabía que ya no tendría esa tranquilidad, especialmente cuando él se había convertido en enemigo del hermano mayor de su maestro. Se sentía inquieta y no sabía qué hacer, pero no se atrevía a hacer nada. Ella era solo una cobarde y una niña débil. Frente a un poder tan abrumador, solo podía quedarse a un lado como todos los demás ya que no podía hacer nada. Sin embargo, sabía que la más frustrada sería Akeno, ya que podía verla clavándose las uñas profundamente en las palmas de las manos, sangrando. Al final, aunque no pasó nada, era inevitable que se produjera una grieta. Después de ese día, ya no se le veía como si hubiera desaparecido, y su olor tampoco se podía oler en el cuerpo de Akeno. Aún así, después de ese día, Akeno no fue a la escuela y pasó la mayor parte del tiempo descansando en su casa. Naturalmente, todos estaban preocupados, pero mientras Rias pensaba que todo se debía a Kokabiel, quien hablaba de su origen, Koneko pensaba que todo se debía a su separación de él. Aún así, debido a esto, Koneko decidió tomar la iniciativa de quedarse con Akeno, a lo que Akeno accedió. Aunque Akeno comenzó a sonreír, Koneko pudo ver que esta sonrisa era falsa. Akeno trató de ocultar su tristeza sonriendo para no preocupar a todos o simplemente para que no se dieran cuenta de lo que había estado ocultando. Koneko no estaba segura, pero después de ese día, pudo ver que Rias y Akeno a menudo se comunicaban entre sí, hablando de algo. Si bien podían mantener su conversación en secreto, ella podía saber de qué estaban hablando, especialmente cuando vio sus miradas fijas en él durante su rating game. Sin embargo, nunca había aparecido, y en ese momento, durante la visita de clase. En ese caso, pudo ver cómo él los ignoraba como a un extraño. Incluso si ella no tuviera una relación con él y nunca hablara con él, podía imaginar el dolor que Akeno sintió ese día. Sin embargo, ¿podría siquiera empezar su relación? Debido al conflicto entre Sircech y Riser, Koneko sabía que su relación estaba condenada al fracaso. Sin embargo, cuanto más peligrosa era la relación, más intoxicada era. Al igual que Akeno, Koneko también notó que alguien había llegado al santuario de repente sin ninguna precaución, y estaba lista para hacer algo, pero vio a la persona que se había convertido en uno. Su mente estaba en blanco y no se atrevía a hacer nada. Si bien Riser podría ser el enemigo de Sircech, Koneko definitivamente no quería involucrarse en su pelea debido a su cobardía, y aunque sentía que él estaba asustado, su percepción de él había cambiado desde el principio. Inicialmente, ella podría no haber tenido una buena impresión de él debido a la hostilidad de su maestro, pero esa percepción de ella cambió cuanto más lo conoció y más personas en su entorno cambiaron debido a él. Sin embargo, no esperaba que en el momento en que Akeno y Riser se conocieran, harían algo como esto. Ella no estaba familiarizada con lo que estaban haciendo ya que, como Nekosou, una rara raza de Youkai, sabía que el propósito final de su raza era formar una familia y tener hijos. Koneko también era igual, pero si era posible, quería tener a alguien que pudiera protegerla ya que ella no deseaba sentir el terror que sintió ese día. Incluso ahora, el recuerdo de su infancia todavía la atormenta. El dolor cuando su hermana mayor la traicionó, los rostros de todos los que querían matarla y la desesperación cuando se dio cuenta de que estaba sola. Koneko no quería volver a experimentar todo eso. Sin embargo, todas esas cosas desaparecieron repentinamente cuando vio el acto entre Riser y Akeno. Su cabeza estaba en blanco, y no podía hacer nada más que mirarlos fijamente. Era la primera vez que veía a Akeno con una expresión tan obscena. Si bien no entendía, podía sentir que su cuerpo ardía. Su cuerpo estaba incómodo, pero no sabía qué hacer y simplemente siguió mirándolos en silencio mientras intentaba hacer su presencia lo más pequeña posible para que no la notaran. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.